Bueno, otra vez nosotros, muy buenas tardes ya, 1:42. Habíamos hecho este problema que está acá atrás de cálculo de volumen, que encierra una esfera y un paraboloide elíptico. Muy interesante, eh, sobre todo las cosas como graficar. Y vuelvo a repetir, si no se acuerdan cómo graficar una superficie, háganlo por el método de las trazas, ¿no? Las trazas son, obviamente, las curvas que quedan por hacer la intersección de los planos coordenados x igual a 0, igual a 0 y z igual a 0 con la superficie, respectivamente. Entonces, esas intersecciones generan curvas que me van a delimitar y me van a dar la forma cualitativa de la superficie. Bueno, vean el video y ya se van a enterar mejor de lo que hicimos. Ahora vamos a hacer un ejercicio nuevo que está acá en pantalla. Un lindo ejercicio, es el ejercicio 5. Dice calcular el valor aproximado de esta función, calcular el valor aproximado de esta expresión, no es una función, es una expresión, pero hay, digamos, una expresión aritmética, que es raíz cuadrada de 0,01 al cuadrado más 0,99 al cuadrado, usando diferenciales. Ayuda. Define una función fxy primero y después determine el error cometido en dicha aproximación. Es muy claro el problema, es muy sencillo. Nosotros tenemos acá que calcular esto, esta expresión aritmética que es la raíz cuadrada de 0,01 al cuadrado más 0,99 al cuadrado. Algún pícaro podría decir, bueno, tengo la calculadora, che, tiqui, 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 ya te saqué el valor. Está bien, es lo que haría cualquiera de nosotros, meter los valores en la calculadora y sacar esa raíz cuadrada. Bueno, el tema es que supongamos que no tenemos calculadora, supongamos que por ahí vivimos en la época de Newton, donde no existían calculadoras, y uno se pregunta en la época de Newton, en la época de Leibniz, cómo los tipos aproximaban este valor, cómo calculaban este valor. Tengan en cuenta 1660, la época de Newton, de Leibniz, que son los precursores del análisis matemático, cálculo infinitesimal, cómo los tipos calculaban con cierto margen de error, inclusive te daban el margen de error, fíjense con qué precisión lo hacían, cómo calculaban aproximadamente estas cosas. Si no tenían calculadora como tenemos hoy en día, no tenían nada de tecnología. Sin embargo, los tipos calculaban esto con una alta precisión. Bueno, decir alta precisión significa usar diferentes métodos para hacerlo más preciso. Uno de los métodos es el método del diferencial, que va a servir para poder calcular estas cosas raras y feas, pero no con tanta aproximación, no con tanta precisión. Hay otros métodos que posibilitan hacerlo un poco más sofisticadamente, más preciso, que es el famoso desarrollo de Taylor en dos variables, donde ahí uno calcula el resto sería el error que uno comete al aproximar por desarrollo de Taylor, que tiene también una expresión, claro, y a partir de ese resto de ese error calcula el error el error que comete a calcular en forma aproximada esta expresión. Pero no vamos a usar desarrollo de Taylor en dos variables, mucho menos, vamos a usar un método menos preciso, que es el de diferencial. A través del diferencial, Newton, Leibniz y sus amigos calculaban con cierto margen de error estas cosas. Sus amigos, como dije, los amigos de Newton y Leibniz, eran calculistas. Había en ciertas épocas, hasta principios del siglo XX, podríamos decir, mucho más allá, porque existían lo que eran los calculistas, que hacían tablas de valores, que calculaban logaritmos, senos, cosenos, y se dedicaban toda la vida a hacer
tabla de cálculos para los matemáticos. Esos eran los calculistas. ¿Por qué lo hacían? Porque no había calculadora. ¿Y cómo lo hacían? Obviamente con este método del diferencial o con desarrollo de Taylor, más preciso. Se la pasaban toda la vida calculando seno de 30, seno de 31, seno de 32 grados, seno de 33 grados, logaritmo de 8, logaritmo de 20, logaritmo de 21. Hay tablas de seno, tablas de coseno, tablas de logaritmo. En la antigüedad se usaban ese tipo de tablas. Y hasta, yo dije mucho más allá del principio del siglo XX, porque yo, que tengo 54 años, en el secundario llegué a usar lo que se llaman las tablas usuales, que son tablas que alguno por ahí de mi generación ya lo debe recordar, que eran tablas donde, y creo que tener alguna por ahí perdida, eran tablas, como no existían calculadora, para calcular logaritmos, logaritmos decimales, seno, coseno, tangente. También cosas de cálculo financiero, bueno, hablé en las tablas usuales por cosas porque evidentemente no se podía hacer el cálculo como hoy lo hacemos sofisticadamente a través de una calculadora de internet o una calculadora Casio, qué sé yo, por no hacerle la propaganda a nadie, pero en mis épocas de secundario no existían calculadoras todavía. Estoy hablando 1980, por ahí. Hace Sí. muchos años, Sí. 40 años. Pero bueno, lógicamente existían los calculistas que hacían tablas usuales. Y lo que mató al calculista, ¿qué fue? La La calculadora. tecnología. Sí. Bueno, lógicamente, eh, haciendo honor a estos calculistas, vamos a calcular, como lo hacían ellos en sus viejas épocas, esta expresión aritmética en forma aproximada, con un cierto margen de error, usando el método del diferencial. El diferencial en este caso no de una variable, sino de dos variables. Un poco de historia y un poco de qué significa esto de calcular aproximadamente, porque la verdad que sinceramente si yo tuviese que hacerlo sin calculadora esto, y bueno, haciendo 0,01 por 0,0, sí, haciendo 0,01 al cuadrado es 0,01 por 0,01. Eso no es el problema es este número, 0,99 por 0,99. Puede hacerlo como lo hacía, por ejemplo, en el secundario o en el primario, multiplicar, ¿no? Pero es medio áspero, tardo mucho tiempo. ¿Y después qué pasa? No ese es el problema. Después sumar estos dos números y sacarle la raíz cuadrada. ¿Y cómo saco la raíz cuadrada? Hay métodos, algoritmos para sacar raíces cuadradas que uno podría llegar a aprender en el secundario. Inclusive hay algoritmos para calcular por internet la raíz cuadrada en forma muy aproximada, sin usar ni Taylor ni diferencial. Hay un método para sacar raíz cuadrada de números muy interesante que algún día voy a explicar en un video, como yo lo hacía en el colegio. Eh, Obviamente que ese algoritmo tiene una explicación, es un teorema. Pero si tengo que hacer la raíz cuadrada de un número, qué sé yo, te doy de 127 y bueno, salís corriendo. Agarrás la calculadora y lo calculás más rápido hoy en día. Pero bueno, este, todo tiene que ver con Sí. métodos de aproximación. Y lo que vamos a usar acá en este problema es un método de aproximación usando lo que se llama el diferencial de dos variables. Dejo expresada acá la expresión, lo dejo un ratito, así lo escribo en el pizarrón y lo saco de pantalla y lo hacemos. Un poco de historia viene bien. Bueno, vamos a borrar este interesante. Ay, sí, sale. Este borrador, un momento, bueno, lindo dibujo, pero tengo que borrar. Sí, quedó lindo. ¿Eh? Muy bonito. Hoy tengo a la tarde un curso de posgrado de métodos topológicos en análisis no lineal. Así que ahí estoy en mi salsa.
Uh, Es lindo, la tiene, matemática. tiene nombre de materia difícil. Sí, sí, ¿no? No, pero bueno, Sí, lo difícil, digamos, yo siempre digo que eh, hay como que meterse y yo vivir digo que la materia. Eso, lo complejo es la apariencia de lo simple. Lo complejo es la apariencia de lo simple, porque sí. aparentemente te resulta complejo, pero en el fondo después termina siendo simple. O sea que no, filosóficamente, no quiero ponerme a hacer acá una dialéctica platónica. Ajá. Calcular el valor aproximado. Bueno, esto de calcular el valor aproximado tiene su correlato geométrico en el espacio. Es muy interesante, sería interesante ver eso. Valor aproximado, vamos a escribirlo mejor. Calcular el valor aproximado de esta expresión, muy bonita, más 0,99 al cuadrado, usando diferenciales. Bueno, dice acá ayuda, define una función fx y eso no hace falta esa ayuda. Acá la da la ayuda, pero en muchos problemas no da la ayuda. Determinar el error cometido en esta aproximación. Como que no es tan ayuda tampoco. No hace falta dar esa ayuda porque uno ¿O a ya qué te referís? sabe. Claro. Esa ayuda a muchas veces no la dan. Uno se tiene que dar cuenta cómo. Y ahora voy a explicar por qué. Ajá. Determinar el error cometido en dicha aproximación. En dicha aproximación. Bueno. Ya está, ahora lo puedo sacar de pantalla, ya lo leyeron, lo copiaron, lo vieron, pero esta ayuda no, generalmente no siempre la damos. Acá la damos, pero a ver, no hace falta que la den. Y ahora voy a explicar por qué. Vamos a sacarlo de acá de pantalla esto. Y ahí estamos, más grandes. Bueno, calcular el valor aproximado, ya hablamos un poquito de historia de todo esto. Newton, Leibniz, de sus amigos, calculistas. En esa época, sin calculadora, calculaban esto en una forma aproximada. Entonces, bueno, en esas épocas yo tengo que hacer esto, me mato. A pesar que hay algoritmos, ¿no? Como sacar la raíz cuadrada, que algún día voy a explicar, como a mí me enseñaron una vez en secundario, y eso obviamente, ese algoritmo tiene una demostración de por qué es así. Ok, entonces yo necesito calcular este valor. Tú decís, bueno, ¿cómo calculo este valor? Bueno, el objetivo es calcular aproximadamente esto. Valor aproximado de este pirulo. O sea, tengo este pirulo, por decir pirulo, 0,99 al cuadrado, y qué sé yo, no sé, esto no sé cuánto da. Acá pongo este monito que significa aproximado, no, no sé cuánto da. ¿Qué sé yo? No tengo idea. Habría que hacer algún cálculo, ¿no? Y bueno, el cálculo es a través del criterio del diferencial, que tiene su correlato geométrico, no lo dudo, pero es un diferencial no de una sola variable como en análisis 1, sino es un diferencial de dos variables. ¿Por qué de dos variables? Bueno, no es porque estoy cursando análisis 2, sino lo que estamos observando acá es lo siguiente. Y esto explicar por qué de dos variables. Acá tenemos 0,01 al cuadrado. Acá tenemos 0,99 al cuadrado. Tengo dos números al cuadrado muy feos, que son números
decimales, feos. La idea siempre es descomponer estos números en su parte entera más su parte decimal. Su Ajá. parte entera más su parte decimal. Esa es lo primero que uno tiene que hacer. O sea, descomponer esto en su parte entera y su parte decimal posibilita decir, bueno, esto de acá se puede escribir como 0 más 0,01 todo al cuadrado. O sea, yo lo separé en parte Sí. entera y parte decimal. Si no se ve, lo pongo en negro. Sí, pues justo da el reflejo ahí. Así lo pongo en negro. Yo siempre me fijo en pantalla a ver si sale más bonito. Ahí está. 0 más 0,1 al cuadrado. Lo descompongo en su parte entera, que es 0, y su parte decimal, que es 0,01. En realidad es lo mismo, pero lo pongo así. Y después, el 0,99 al cuadrado. También tengo que descomponerlo en su parte entera y en parte decimal. Pero esa parte decimal, como en este caso, tiene que ser chiquita. Porque si esa parte decimal no es chiquita, el método del diferencial no sirve. O sea, no es que no Eh, lo pueda hacer, no sirve, no sí, aproxima bien, no calcula es bien, como que. precisamente. Ajá. O sea, yo no puedo hacer Sí. tan bruto, no puedo ser tan bruto de hacer esto. 0 más 0,99 al cuadrado. Este numerito que está acá es aproximadamente 1. Tiene que ser chico. Tiene que ser infinitésimo. Por así decir, chiquito. Ujú. Un valor chiquito. Chiquito tendiendo a 0. Cuando digo infinitésimo, algo próximo a 0. ¿Está? Si no, Sí. no sirve el método del diferencial. No va a calcular en forma precisa y adecuada. Acá sí esto es chiquito, por ejemplo. Este 0,01 sí es un número pequeño, aproximadamente 0. Entonces esto sí es un infinitésimo. Es 0,01 lo puedo tomar como un infinitésimo. Por así decirlo. Sí. Pero 0,99 es una brutalidad, es 1 aproximadamente. No, Es uno y. no es infinitésimo. Algo infinitésimo es algo chiquitito, microscópico, que tiende a 0. Sí. 0,99 El no es otro es. aproximadamente 0. Entonces, esto no El, se puede hacer, entonces no puedo ser tan bruto. Esto es ser bruto, esto es ser bruto, esto no se tiene que hacer. Entonces, no de bruto. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con 0,99 para que aparezca una parte entera prolija y una parte decimal que sea un infinitésimo? Algo chiquito que tiende a 0. ¿Cómo debería descomponer 0,99 para que aparezca una parte entera y una parte decimal que es un infinitésimo? O sea, un término que tiende a 0. Porque es aproximadamente a 0, no es que tiende a 0, que es aproximadamente 0. Bueno, la manera de descomponer 0,99 es esta. 0,99 no es otra cosa que 1 menos 0,01. ajá. Sí, ahí queda más prolijo. Claro. Y ahí aparece la parte entera que yo quería, que es el 1, y la parte infinitesimal, que es menos 0,01, que es un número aproximadamente 0. Entonces este numerito, con el signo incluido, es aproximadamente 0. Y es obviamente un infinitésimo. Algo chiquitito. Algo que, digamos, yo le digo infinitésimo, algo que o que tiende a 0 o aproximadamente 0. Acá no hay ninguna tendencia, acá se aproxima bastante a 0, es Sí. un número chiquitito, bien cercano a 0. ¿No? Bueno,
Entonces 0,99 se descompone en su parte entera menos su infinitésimo, que es 0,01. Y ahí sí está bien hecho. Acá sí señor. Acá ponemos un rotundo sí. Eso está bien hecho. Y ahora viene lo del diferencial, que es lo que va a aproximar el valor de esta expresión. Que vuelvo a repetir, tiene su correlato geométrico. Vuelvo a repetir, tiene su hermoso y divino correlato geométrico. Pero no voy a hacer geometría, ni dibujos, ni nada por el estilo. Lo que vamos a presentar es el diferencial, en una manera, podríamos ser analítica. Bien. Bien, va. Cuando uno habla del diferencial, se está hablando de funciones diferenciables, ¿no? O sea, pero acá, ¿cuál es la función a la que nos estamos refiriendo antes de hablar del diferencial de una función? ¿Quién es la función acá que juega un papel importante e interesante? La función es la que estamos observando acá aritméticamente. Estoy elevándolo al cuadrado y otra cosa al cuadrado. Entonces, Ajá. si estoy elevando un número al cuadrado y otro número distinto al cuadrado, es de pensar que hay dos variables. Una es x y otra es y. Y una Entonces acá, la función de referencia a la que estoy jugando es una función xy, la que estoy poniendo acá abajo, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y eso es la función asociada a esta expresión aritmética que está acá. O a esta expresión numérica, por decir aritmética, expresión numérica que está acá. Esta expresión numérica está asociada a esta función. Obviamente que si meto 0,01 acá al cuadrado y meto 0,99 al cuadrado, bueno, recupero esta expresión. Pero esta es la función a analizar. Esta es la función de estudio que vamos a tener en cuenta en nuestro cálculo. Bueno, ya está. Y ahora sí vamos a hablar de lo que es el diferencial de una función. Cuando hablamos del diferencial de una función, estamos presentando analíticamente que la función tiene que ser diferenciable. Cuando es diferenciable, es diferenciable en un punto. También puede ser en un entorno del mismo. Pero generalmente uno dice que es diferenciable en un punto. En un punto de x e y, porque un punto está determinado por un par ordenado de x, y. Entonces, aquí tengo esta función. F de x y igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Tengo que analizar su diferenciabilidad en un punto. La pregunta es, ¿quién es ese punto? Bueno, el punto lo vamos a detectar con esta descomposición que hicimos. Obviamente descompusimos el 0,01 en su parte entera, 0 más 0,01, este infinitésimo, este número chiquito, y el 0,99 lo hemos descompuesto en su parte entera 1 menos el infinitésimo 0,00. Bueno, 0,01. Bueno, listo. Entonces, yo debería calcular la función en coordenadas enteras. Las coordenadas enteras van a ser esta coordenada 0 y esta coordenada 1. Entonces, en principio, yo puedo decir que si la función es esta, y yo descompuse 0,01 como 0 más 0,01, y descompuse 0,99 como 1 menos 0,01, las partes enteras son esta y esta. Y yo, a través de eso, puedo calcular inmediatamente cuánto vale la función en el punto 0,1. O sea, va a ser la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es, obviamente, raíz de 1 y esto es 1.
Bueno, calculé eso. Yo calculé esto de acá. ¿Y eso qué significa? Calcular, obviamente, la función evaluada en los valores enteros de esas descomposiciones. Ahora, ¿qué significa esto de acá? Bueno, vamos a comparar este valor con el valor supuestamente que deberíamos calcular acá en esta forma. O sea, lo que quiero decir, ¿qué pasaría si a la x de la función la reemplazo por 0,01 y a la y de la función la reemplazo por 0,99? Voy a recuperar esta expresión. O sea, va a ser Sí. 0,01, 0,99, lo reemplazo, va a quedar 0,01 al cuadrado más 0,99 al cuadrado. Entonces, quedaría así. Y bueno, y ahí está el chiste. ¿Cuánto vale esto? Bueno, si observamos bien aquí estas dos expresiones, vemos rotundamente de que este valor 0 se distancia muy poco de 0,01. Sí. Y este valor 1 se distancia poco de este 0,99. Es como que estos valores son aproximados uno del otro. Entonces, como que no están muy distante este punto de este punto. Este punto de acá está muy distante a este. O sea que este punto de acá, dicho en pocos términos, este 0,01, 0,99, es aproximadamente igual, aproximadamente, 0,1. Pero no igual, no es igual, obviamente, pero es aproximado. No. Por eso este es el símbolo de aproximación con el moñito arriba. Es aproximado, se acerca bastante bien, es decir que 0,01 es casi 0 y 0,99 es casi 1, casi. No es igual. Entonces, es de pensar intuitivamente, de que como la función, esta función acá es continua y diferenciable, pues es una función continua y diferenciable, ahora vamos a ver en dónde, pero es una función continua, esta función es continua para todo x y perteneciente a cualquier punto del plano R cuadrado, es una función muy bonita, muy continua, por definición de continua. Entonces, sabiendo que la función es continua, yo puedo decir de que si este punto se aproxima acá, entonces, al ser la función continua, yo puedo decir que la función evaluada en este punto es aproximadamente igual a la función evaluada en 0,1. O sea, esto que de acá, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de esta cosa fea, es aproximadamente igual a la función en 0,1 que sube. O sea que yo podría decir, de forma aproximada, no tan precisa, de que este valor es aproximadamente 1. Aproximadamente 1. Aproximadamente 1 no significa igual. Hay una cota de error entre el valor exacto y el valor aproximado. Y aquí el valor aproximado no es otra cosa que la función evaluada en el punto 0,1, que da precisamente 1. Entonces, este valor que está acá, es el valor aproximado de esta expresión. Valor aproximado, valor aprox de esto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Sí, entendí. Vamos bien, sí. ¿Se entiende? Bien. Perfecto. Eso es Sí. la cuestión numérica.
de precisión, de aproximación, de precisión lo mejor posible, pero sabemos que sabiendo que la función fxy, que es una linda función, esta función es recontinua para todo xy perteneciente a r cuadrado, para cualquier punto del plano. Sí. Puedo Sí, bueno, asegurar, los diferenciales serían no la, hablé de la diferencia que diferenciales, hay en no el hablé movimiento. no hablé de diferenciales todavía. Estoy hablando que la función es continua. ¿Qué tiene que ver el diferencial? Sí. No hablé de No, diferenciales. no, no, estaba sacando de arriba No, 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 las ideas de dónde está el diferencial de X y el de Y. no, no te me adelantes. Que la gente escuche y Sí. después no va a entender. Pero está bien, preguntalo. La cuestión es la siguiente, que yo todavía no me metí en la boca del león. Ah, sí, Estoy sí, fuera de la sí, boca. va un camino, sí. Le estoy viendo los dientes al león, pero estoy fuera de la boca. Y decir que estoy fuera de la boca, estoy diciendo que la función es continua nada más. Una linda función continua para todo punto del plano R cuadrado. Con eso ya me basta decir que si yo tomo la función en este punto, que va a ser continua obviamente, y la función en este punto también, que va a ser continua realmente, yo veo que si estos dos puntos están muy cercanos uno del otro, uno aproximadamente dice, son parecidos, eso es lo que quiero decir, entonces son parecidos los valores que da la función. Eso sucede Sí, con las funciones que son continuas, claro. Porque si no es continua es un problema, podría pegar un salto y se va para arriba. sí, sí, que Porque si la función no muchas fuese veces pasa. continua, por ejemplo, en 0,1 no es continua, por ahí en 0,1 vale una cosa y en 0,01, 0,99 la función pega un salto y se va para arriba, y es continua. Bueno, un ejemplo, o sea, muy burdo. Ah, sí, Pero la condición necesaria es que sea continua ahora hablamos del diferencial. Para decir que si este punto se aproxima a este, entonces la función en este punto se aproxima a la función en este punto. Entonces, sí, yo puedo decir, con cierto margen de error y aproximación, de que la función, el valor de este, que da la función en este punto, es aproximadamente igual a la función que da la misma función en el punto 0,1, que no es otra cosa que 1. O sea que esto es aproximadamente 1, y nada más, usando la condición necesaria de que la función sea continua. Porque si la función no es continua, esto que estoy diciendo acá, este argumento es inválido. ajá. Bueno, ahora ya calculamos el valor aproximado que me pedía el problema. Ah, bien. No, me falta lo último, determinar el error cometido por dicha aproximación. Y ahí sí va a venir el tema de los diferenciales, como decía vos. Ah, bueno. Bueno, vamos a eso, vamos a analizar eso. ¿Está? El Sí, diferencial. Ahora sí vamos a pedirle a la función que, bueno, no solamente sea continua, sino diferenciable. Obviamente que si es diferenciable en un punto, implica va a ser continua la función también, ¿no? Es un teorema eso. O sea, que a exigirle que la función sea continua en un punto, exigirle que una función sea diferenciable en un punto, significa que es continua también en ese punto. sí. Pero bueno, A yo veces como que cuando sí, se habla de diferenciales, en toda la función se analiza o en en el punto. cuando hay- o en el punto, Localmente, pues también ahí están esos dos. la diferenciabilidad es una cuestión local, se analiza punto a punto. Después se Sí, puede decir, bueno, es diferenciable en un punto y en un entorno del mismo, por ejemplo. Puede hacer esto. ah, Eh, Nosotros vamos a pedir que la función sea diferenciable en ese punto y en un entorno de ese punto, como para ujú, asegurar la continuidad también. Porque sí, yo pido que sea diferenciable en un punto y en un entornito de ese punto, ¿no? Entonces lo que quiero sí, decir, bueno, en ese punto es diferenciable, entonces implica también va a ser continuo, pero también quiero en un entornito de ese punto, lo suficientemente cerca, que sea diferenciable. Y si es diferenciable en ese entornito, implica que en ese entornito también va a ser continua la función. Exijo por lo menos eso en el entorno de ese punto, y el entorno del punto es este, el punto es el
0,1. En un entorno del punto 0,1, yo quiero, en un entorno del punto 0,1, quiero que la función sea diferenciable. Sí. Incluyendo al punto 0,1. Entonces, si es diferenciable en este punto y en un entorno del mismo, entonces también es continua en este punto y en un entorno del mismo. Ajá. Bien. Porque de alguna manera pedir continuidad en el entorno es importante, porque yo sé si es continua acá, quiero que también que sea continua en un punto cercano a 0,1. Obviamente Sí. esta función es requete continua para todo XY, para cualquier punto del plano, pero bueno, lo digo en forma general. Si yo exijo como condición necesaria que sea continua en este punto, también quisiera que sea continua en un punto cercano a este. Entonces, por eso exijo que sea continua en este punto y en un entornito de 0,1. Por eso Sí. exijo también que sea diferenciable en este punto y en un entorno de este punto, para poder ya incluir también la continuidad, porque diferencial implica que sea diferenciable en un punto, significa que sea continua en el punto también. Entonces, al Sí. incluir la diferenciabilidad en este punto y en un entornito del mismo, ya estoy exigiendo que la función va a ser continua en este punto y en un entornito del mismo. Sí. El entorno tiene que ser pequeño, ¿no? No puede decir, sí. Hay algunos enunciados que he visto que dice, y en todo R2, en el entorno de R2. Es Sí. como que Bueno, no, sí, el entorno es un está entorno, muy, realmente es un sí, entorno, muy ampliado, muy general. es un circulito abierto alrededor del punto. Sí. Es un circulito abierto alrededor del punto. Abierto Ajá. significa que no toca la frontera del circulito, es un entorno respecto al punto, Sí. topológicamente hablando. Pero esa es la idea. Ajá. La cuestión es topológica, bueno, no importa. Y ahora sí, exigiendo que la función sea diferenciable en el punto 0,1 y en un entornito del mismo, yo puedo asegurar la diferenciabilidad de la función para hacer aproximaciones. ¿Cómo se hace? Bueno, lo voy a hacer acá al costado y ahí termino. Bueno, el diferencial, sabiendo que esta función es continua, bueno, pero se puede probar que es diferenciable en el 0,1, no voy a probar que es diferenciable en el 0,1. Si es diferenciable, implica que existen las derivadas parciales, ¿no? Sí. Bueno, puedo sacar las derivadas parciales. La cuestión es que probar la diferenciabilidad de la función también se puede probar así. Son teoremas, ¿no? Si la función es de clase 1 en el punto 0,1, ¿qué significa de clase 1? Existen las derivadas parciales en 0,1 y además las derivadas parciales Sí, son son continuos. funciones continuas en 0,1, entonces eso implica que es diferenciable. Bueno, la diferenciabilidad se analiza con una definición de diferenciabilidad. Y la Sí, el diferenciabilidad, no teorema voy a de... escribir la definición de diferenciabilidad, Sí. esta función va a ser diferenciable, siempre te van a dar una función diferenciable para hacer aproximaciones, si no, mucho sentido no tiene, pero habría que probar la diferenciabilidad. Como yo dije, lo que habría que hacer son las derivadas parciales de esto, ¿no? Evaluarlas Sí, en el 0,1. el teorema ¿cómo se llama? Que tienen tres condiciones, que una que las derivadas primeras tienen que ser continuas, Sí. después la derivada en el punto tiene que dar cero, No. no, Las la derivadas función en el punto parciales, tiene que dar no. cero y la otra que es, No, no, le pegaste en el palo, pero no es así. O sea, para la función, si es de clase 1 en el punto, implica diferenciable en el punto. Eso es un teorema. Que sea de clase 1 significa que las derivadas parciales existan en el punto y además ajá, sean continuas en ese punto, continua, sí. por definición de continuidad, ¿no es cierto? Eso ya lo tenemos que saber.
Entonces, si son las derivadas parciales existen, uno calcula las derivadas por definición en el 0,1. Tienen un valor, existen, punto. Después, tengo que probar que el límite cuando xy tiende a 0,1 de esas derivadas parciales es igual a las derivadas parciales que yo calculé previamente por definición. Eso significa ver la continuidad de las derivadas parciales. Si sucede que estos límites de esas derivadas parciales, cuando xy tiende a 0,1, coinciden con las derivadas parciales calculadas por definición, entonces la función es de clase 1 en el punto 0,1, y eso implica por teorema que la función es diferenciable en 0,1. Eso Sí. son cosas que hay que saber de teoría, y bueno, obviamente que son teoremas que se demuestran, no lo voy a hacer acá en el video porque tengo que terminar el ejercicio. Pero bueno, estamos exigiendo condiciones de diferenciabilidad. Y una forma de exigir condiciones de diferenciabilidad, que la función esta que está acá sea de clase 1 en el punto 0,1. Si es de clase 1, entonces implica va a ser diferenciable en el 0,1. Además vamos a poner que sea diferenciable en un entornito de 0,1 para poder hacer bien la aproximación, para exigir la continuidad de la función en este punto y en un entornito de este punto. Bueno, directamente, como esta función, o sea, f, la función f, pertenece a clase 1, ya dije lo que es clase 1, en 0,1, entonces f es diferenciable en 0,1. Bueno, ya está. Entonces, ¿cómo se expresa a través de esto, que ya sabemos que es diferenciable, cómo se expresa el diferencial de una función? El diferencial de una función no es otra cosa que la derivada parcial de f respecto a x, diferencial x, más la derivada parcial de f respecto de y, diferencial y. Bien. Ahora, y este es el diferencial famoso de la... ahora, esto porque es diferenciable la función en este punto, ¿no? En el punto 0,1, tengo que sacar las derivadas parciales, porque esto se evalúa en el punto 0,1, y este es el diferencial evaluado en el punto 0,1. Bien. Así se define el diferencial de la función, y lo que tendría que sacar, obviamente, son estas derivadas parciales. Bien. Tengo que sacar estas derivadas parciales. Bien. Entonces, calculo estas derivadas parciales por definición. Siempre salen por definición. Y se puede hacer por definición porque, bueno, sabemos la definición de derivada parcial. La derivada de f respecto de x en el 0,1 no es otra cosa que haciendo esta fórmula, la famosa fórmula de derivada parcial, conocemos todos, límite, bueno, La X, yo la pongo la así, X, xy tiende a 0,1 de f de xy menos f de 0,1 dividido, bueno, acá lo que está variando, perdón, lo que está variando es la x, o sea, estoy sacando la derivada parcial respecto de x, o sea que y es constante. O sea que si es derivada parcial respecto de x, y es constante y x tiende a 0. Ahí está. Dividido x menos 0.
Esto sería la derivada parcial de f respecto de x. Así se pone. Hay otra forma de expresarlo, pero bueno, no importa. Sale. Bueno, ok. Calculo esta derivada, que es simplemente aplicarlo a la definición. Y va a quedar así. Fxy, bueno, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. F en 0,1, ya habíamos calculado que f en 0,1 vale 1. Y x menos 0 es x. Obviamente, acá donde dice y, como y no se mueve, estoy fijo en 1, entonces sería f de x1. Pues tendría que ser 1 al cuadrado. Ahí está. Esta es la definición. El límite cuando x tiende a 0 de f de x1 menos f de 0,1 sobre x menos 0. Acá la y no se mueve porque está constante. Lo único que se va a mover es la x, porque estoy haciendo la derivada parcial respecto de x. Bueno, estas cosas uno ya las tiene que saber. Y este límite es un límite muy gracioso y fácil de hacer para terminar el cálculo. ¿Cómo calculo esto? Bueno. Siempre que uno hace la derivada parcial en un punto, lo tiene que hacer por definición. ¿Cómo hago el cálculo acá? Bueno, esto que hago 1 al cuadrado es 1. Esto es un límite de análisis 1. Cuando x tiende a 0 queda indeterminación. Podría aplicar L'Hopital, por ejemplo, sabiendo que la función es continua y derivable en el 0. Obviamente, y las dos tienden a 0 simultáneamente, puedo aplicar el teorema de L'Hopital. Derivar arriba, derivar abajo. Pero bueno, eso es simple. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, puedo aplicar L'Hopital, la regla del L'Hopital, porque esta función de arriba es continua y derivable en 0, y esta de acá también es continua y derivable en 0, y las dos tienden a 0 simultáneamente, el teorema del L'Hopital. O sea, el teorema del L'Hopital es derivar arriba, derivar abajo y hacer x teniendo a 0. ¿Está bien? Sí. Esa es una forma. Y derivar esto es un chiste. A ver, aplicamos L'Hopital. Bueno, la derivada de esto, el que no sabe derivar, tiene que volver a hacer análisis 1, esto es regla de la cadena. Bajo un medio a un medio del resto 1. Sí. Un medio del resto 1 queda menos un medio. Por la derivada del b de adentro, que es 2x. La derivada de 1 vale 0. La derivada de acá abajo vale 1, no la pongo. Bueno, ya está. Este chiste se termina. Porque ¿cómo queda esto? Esto queda un medio. Reemplazo x por 0, me queda 0 al cuadrado más 1. A la menos un medio. Y acá por 2 por 0. Y bueno, esto vale 1. 1 por 0, 0, esto queda 0. Ahí está. Esa derivada quedó 0. Punto. También podría haber hecho diferencia de cuadrado, ¿no? Racionalizar. Puedo racionalizar Sí. arriba y abajo en vez de aplicar L'Hopital. Eso es a gusto del consumidor. Pero ya está, vale 0. Y ahora necesito calcular la derivada parcial respecto de y. De la misma forma, pero respecto de y, claro. ¿Se entendió hasta acá? Sí, vamos bien. Vamos bien. Sí, es lo único, has aplicado la definición nomás, pero hemos derivado lo que Claro, dice allá arriba y reemplazado en el punto. claro. Y ahora hago la derivada parcial de f respecto de y. Borro acá. Siempre las derivadas las hago por definición, pero acá podría haberlo hecho por propiedad, porque es fácil demostrar que la función es derivable y, Ajá. bueno, ya lo demostré, claro, pero puedo aplicar la derivada de la función, de la función raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y la derivo parcialmente respecto de x y saco el valor, Sí, por propiedades, también. de derivada de regla de la cadena. Ajá. Pero en vez de aplicar regla de la cadena, aplico la definición, obviamente en forma rotunda me va a dar lo mismo. Uno elige el camino también, ¿no?
yo digo todos los posibles caminos, pero hago uno solo porque si no lo termino más. Listo. Y ahora hago la otra derivada, la derivada parcial de f respecto de y, también en el punto 0,1, claro. Pero ahora la variable que se va a mover no es x, sino la variable que se va a mover es y. Entonces, límite cuando y tiende a 0 de la raíz cuadrada. La x queda fija, la y se mueve. Y si la x queda fija, la x queda fija en x igual a 0. Entonces me va a quedar así. Raíz cuadrada de... Ahí tiende a... Sí. Menos la función en No sé, porque 0,1. acuérdate que la I tiende a, el punto es 1, ¿no? ¿Cómo? El No punto es escuché. 1. Sí, Después que hacemos eso, después reemplazamos. sí. O sea, va a ser f de 0i menos f de 0,1 sobre i menos a. Sí, i tiende a, perdón, i tiende a 1. Sí. I tiende a 1, claro. Así, Ajá, ahí quedó lindo. claro. Por definición, ¿no? De derivada en un punto, es eso. Algunos lo conocen con esa notación, I0 más delta A más delta I, o I0 más delta H. Bueno, usen esa si quieren, pero esta es similar. Sí. Bueno, allá a esta altura uno derivada parcial tiene que saber. Yo lo que voy a hacer, para no ser Notaciones, a grosero, veces que, pongo las fórmulas y las mientras que borro. no prolije la cosa, está bien. ¿No? Lo que voy a hacer para No, no que ser muchas grosero, veces se inventan notaciones o se modifican algo. Para no ser grosero, voy a poner la definición de derivada parcial y lo voy a borrar. ¿Por qué? O sea, la derivada de f respecto de x es en x0 y 0 es límite cuando x tiende a x0 de f de x y 0 menos f de x0 y 0 sobre x menos x0. Y la derivada parcial de f respecto de y, que es la que vamos a hacer ahora, es mover la variable y ahora y dejando x fija. Porque acá se movió x acá arriba y quedó y fija. Ahora vamos a mover Sí. y dejar x. x0 y 0, moviendo solamente la variable y tendiendo a y0 y dejando x0 fija, va a ser f de x0 de y menos f de x0 y 0 sobre y menos y0. Esa es la fórmula para la derivada parcial respecto de y, dejando x fijo en x0. Bueno, esas son las fórmulas que ahora voy a borrar, pero las dejo para que todo el mundo la pueda copiar y solazarse de su expresión. Hay otra forma de expresarla, pues con el, en vez de poner, qué sé yo, acá f de x0, ponen f de x y0 más delta i. Delta I, sí. Claro, perdón, no. Sí, x0 más delta x, y acá ponen y0 más delta y. Pero bueno, es otra forma de poner. Yo utilizo esto. Y acá abajo sería delta x y acá delta y. Es similar, es análoga, es consistente, es lo mismo, son fórmulas equivalentes. Ok, acá están presentadas, yo voy a usar esta de acá abajo que está acá arriba. Acá el x0 hace la base del 0, que queda fijo, y lo que se mueve es la y que tiende a 1. Y tiende a 1, y tiende a 1. Bueno. Sí. Vamos entonces a borrar esto. Así sigo con el cálculo. Esto para los televidentes. Y bueno, sin ser grotesco,
calculo la expresión, que va a ser la derivada parcial respecto de i. Bueno, f de 0i es reemplazar la función en 0i, que va a ser la raíz cuadrada de 0 cuadrado más i cuadrado, menos f en 0,1, que va a ser obviamente 1, que ya lo habíamos calculado, dividido i menos 1. Bueno, acá me queda la raíz cuadrada de i cuadrado. Guarda con esto. Me queda la raíz cuadrada de i al cuadrado. Y eso hay que tener mucha cautela. Raíz cuadrada de i cuadrado, por definición, bueno, por propiedad, la raíz cuadrada de i cuadrado es módulo de i. Esto es una propiedad. Se demuestra fácil, teóricamente, que raíz de i al cuadrado es módulo de i. Guarda. Sí, porque lo más fácil ahí, capaz, rápido es, bueno, tenemos una raíz, Perdón. tenemos el cuadrado y lo eliminamos y ahí cometemos error. Perdón. Acá i tiende a 1, yo me equivoco. A 1. Ahora, en realidad raíz cuadrada de i cuadrado es módulo de i, es una propiedad. Ahora la cuestión es la siguiente. Esto es módulo de i. Entonces, me queda el límite cuando i tiende a 1 de módulo de i menos 1 sobre i menos 1. Pero uno tiene que ser suficientemente cuidadoso, cauteloso. Porque bueno, ¿qué pasa con el módulo? El módulo de un número real siempre es positivo o excepcionalmente 0. Entonces, o sea, si i vale 0, módulo de 0, 0. Pero si i es positivo, i mayor que 0, módulo de i es i. Y si i es negativo, módulo de i es menos i. Eso por definición de módulo, ¿está bien? Sí. O sea, nosotros el módulo lo tenemos que tener ya en la sopa. Es i, si i es mayor o igual a 0, o menos i, si i es menor que 0. ¿Está bien? Bueno, entonces, acá i tiende a 1. Si i tiende a 1, i es positivo. Sí. Bien. Entonces esto me está diciendo, esto me dice que i es mayor que 0 porque tiende a 1. Sea por derecho o por izquierda, del 1, este es el 1, si tiendo por la derecha o tiendo por la izquierda, en el límite, no importa, en un entorno del 1, en un entornito del 1, yo sé que i es positivo. ¿Está? Si Sí. i tiende a 1 por la derecha o tiende a 1 por la izquierda, i es positivo. ¿Me explico? Sí, lo entendí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si yo tiendo a 1 por la derecha o por la izquierda, en un entornito del 0 bien cercano a 1, y decir 0,99, 0,9999 o decir 1.01, 1.0001 son todos números positivos. Sí, son números positivos porque es mayor que el 0. Claro. Y eso implica que módulo de i es igual a i, por definición de módulo. Entonces ya está. Este módulo de i es i. Si este módulo de i es i, y todo esto es i menos 1 dividido i menos 1, antes de hacer el límite lo simplifico y me da 1. Este límite me da 1. Listo. Por ende, la derivada parcial de f respecto del punto 0,1, o sea, la derivada parcial de f respecto de i en el punto 0,1 no es otra cosa que 1. Ok, ya tenemos las dos derivadas parciales, las voy a subrayar en cuadradito y ahora puedo hacer el diferencial. ¿Entiende? Sí. Ahora coloco los valores acá y acá, respectivamente Ajá. hablando.
y ya tengo el diferencial de la función. Que eso me va a decir algo importante con respecto a la aproximación. Me va a decir, o me va a dar el grado de error que se comete entre la diferencia del valor exacto y el valor aproximado. Sabiendo que el valor aproximado siempre es f de 0,1, que es lo que calculamos al principio. Y el valor aproximado es esto de acá. El valor de la función evaluado en 0,01 y en 0,99. De la diferencia entre esto y valores, este sería el valor exacto, que no conozco, Sí. menos el valor aproximado, que sí conozco, que es f de 0,1, que da 1, esa diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado me va a dar una cota de error. Esa cota de error me la va a dar el diferencial. O sea, esa cota de error es el diferencial. Ajá. Esa diferencia entre el valor exacto este y el valor aproximado de f en 0,1 que da 1, esa diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado me va a dar una cota de error que es el diferencial. Y es lo que me está pidiendo el problema. Calcular el error cometido. Bueno, ahora ya está. ¿Alguna pregunta acá? Porque ahora la voy a borrar. ¿Está bien hasta ahí? Sí, está bien. Bien. Y ahora borro. Y calculo el diferencial acá sabiendo los valores de la derivada parcial. Bueno, entonces ya está. La primera derivada dio 0, que es la que estoy borrando, que la hice por L'Hopital, que la podría haber hecho también por racionalización, como en el análisis 1. Antes de aprender derivada, uno hacía ese límite de indeterminación por racionalización, porque no, digamos, al no saber derivada no podía aplicar el teorema de L'Hopital, porque L'Hopital es un teorema que hay que saber derivada. Esto Sí. da 0 y esto da 1. Entonces, listo. Ya está, me quedó el diferencial. Es 0 diferencial x más 1 diferencial y. El 0 diferencial x murió. Chau. No me aporta nada. No. Y me queda entonces que el diferencial f es 1 por diferencial y. O sea, diferencial y. Bueno, la cuestión que ahora viene lo más interesante. Yo dije que este diferencial es aproximadamente, lo dije recién, la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado. O sea, esto es aproximadamente igual al valor exacto menos el valor aproximado. O sea, esto va a ser el valor exacto, que es 0,01 al cuadrado, más 0,99 al cuadrado. Este es el valor exacto, que es el que desearía calcular, menos el valor aproximado, que es la función evaluada en 0,1, 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, esto sería la función en 0,1, este es el valor aproximado, valor aproximado, valor aprox, este es el valor aproximado, la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado es este diferencial. O sea que este diferencial no es otra cosa que la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado. Y esto es igual al diferencial y. ¿Quién es el diferencial y? El diferencial y es un infinitésimo también, Sí. que acá lo podemos aproximar también a la diferencia que existe entre el valor de i que estoy tomando, que es 0,99, Y el coso. Es y el el paso, valor de ¿no? 1. Claro, sí, exactamente. La diferencia entre 0,99 y 1. O sea, lo habíamos hecho, porque de alguna manera cuando nosotros descompusimos esto, nosotros descompusimos el 0,99, y lo digo acá al costado porque lo hicimos, el 0,99 lo descompuse como 1 menos 0,01.
¿Está bien? Bien. Ok. Y bueno, entonces, bueno, como el otro es Y menos. la derivada con respecto a I es 1, y bueno, 1 por el diferencial de I, y le va Claro. a quedar menos Claro. 1, menos 0,1, ¿no? ¿O cómo? Aclaro. Aclaro. Diferencial de I. Aclaro. Diferencial de I es aproximadamente incremento de I o delta I, que no es Sí. otra cosa que I menos I0. En este caso, el I no es otra cosa que 0,99, que es el valor que yo quiero calcular como valor exacto, menos el I0, que no es otra cosa que 1. Porque yo el 0,9, como borré recién, lo descompuse como 1 menos 0,01. O sea, esto sería el valor de I, esto sería el valor de I0, y esto de acá no va a ser otra cosa que el famoso incremento de I, que es el diferencial. O sea que el diferencial I, aproximadamente el incremento I, es 0,99 menos 1. 0,99 menos 1, ¿a qué es igual? A menos 0,01. 0,1. ¿Está bien? ¿Entiende? Sí, Listo. sí. Entonces acá habrá que poner menos 0,01. Y ahora voy a borrar esta parte del pizarrón que ya no me sirve de nada. Y ahí calculo la cota de error y el valor exacto. Bueno, el valor aproximado ya está y la cota de error y ya está. Bueno. Eh, entonces, yo ya sé esto, que el diferencial y este no es otra cosa que menos 0,01. Entonces vamos a trasladar esto acá arriba. Raíz cuadrada de 0,01 al cuadrado más 0,929 al cuadrado menos la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto no es otra cosa, este sería el diferencial de la función, pero no lo pongo más, diferencial, pongo esto igual a diferencial. Sí. En realidad, eh, esto es una grotesca aproximación, por lo tanto, como yo estoy haciendo esta grotesca aproximación, grotesca entre comillas, bastante buena, diferencial I es aproximadamente delta I. En realidad, esto en realidad es delta I. Lo que pasa, esta diferencia acá es delta I, lo que pasa es que delta I se aproxima a diferencial I. Entonces, esto es aproximadamente diferencial I. Aproximadamente igual, no igual. Sí. Entonces, me va a quedar, como este diferencial I me quedó menos 0,01, por así decir, o sea, esto es 0,01. Sí, va a quedar Claro, 0,01. sí, Del otro lado, bueno, va a quedar 1. claro. Claro, del otro lado va a quedar 1, esto va a quedar 1. Bueno, entonces ya está, queda así. Aproximadamente igual, bueno, a menos 0,01. La cota de error, este sería el error cometido,
que va a ser la cota de error entre el valor exacto y el valor aproximado. Ajá. Bueno, si yo Ok. paso este valor aproximado restando sumando, me va a quedar con cierto margen de error el valor aproximado de este cálculo. Me va a quedar así. Menos 0,01 más 1. Ese Sí. valor es aproximadamente, bueno, este valor da 0,99. 0,99. O sea que yo puedo decir, con cierto margen de error, con este margen de error de menos una centésima, con este margen de error de menos una centésima, puedo decir que este valor se aproxima muy bien a 0,99. Y esto es lo que te piden, en realidad. Uno llamó valor aproximado al 1, pero bueno, lo que te piden es calcular esto de forma aproximada, esto, y te piden el error, que es esto que estoy subrayando también. Estas son las dos cosas que pide el problema. Y ahí finaliza la exposición. Ajá. O sea, si uno hiciese esto con la calculadora, vamos a ver Sale derecho. que, claro, que es aproximadamente da esto. No exactamente igual, Ajá. pero si queremos hacer la cuenta, hacer esta cuenta, 0,01 al cuadrado, sumarle 0,99 al cuadrado, y a ese resultado sacar la raíz cuadrada. Si sacar la raíz cuadrada, fin, te va a dar un número aproximadamente igual a esto. Sí, da 0,90, 0,99, 0. Claro, bastante bien, una muy Sí, buena. prácticamente el mismo que hemos puesto. Claro. Bueno, Sí, sí. o sea, la idea es que en la época de Newton, de Leibniz y sus amigos calculistas hacían estos cálculos en forma aproximada para acercarse al verdadero valor de cosas que eran imposibles sacar a ojo. Bueno, Ajá. así lo hacían y también lo hacían con desarrollos de Taylor, que también eran algoritmos o series numéricas también, que aproximaban ciertos valores de cosas que eran realmente indescifrables a simple vista. Bueno, lo hacían con un cierto margen o cota de error y ahí quedaba. Ajá. Sí, Bueno, bastante bueno. sí, no hay mucho que agregar, es más de historia de la aproximación, pero tampoco hice el correlato geométrico del diferencial, no lo pienso hacer acá, porque si no me iba a expandir un poquito, pero es interesante haber recalcado ciertas propiedades de diferenciabilidad como este de acá, que si f de clase 1 en un punto, también es diferenciable en un punto. Pedimos, exigimos que sea diferenciable en un entornito, digamos, en un punto y en un entornito de ese punto, para exigir también después continuidad y Sí. hacer estas aproximaciones. Así que bueno, espero que les haya Qué bueno. gustado. Ahora vayan a comer, yo también me voy a almorzar y después un rico café y a tomarse una linda siesta o, bueno, o si no, a pasear al perro, ¿no es cierto? Como para distraerse un poco. Así que me despido y nos vemos en el próximo video para dar lo que sea. Chau, chau.